El otro día hice un vídeo que, por lo que he visto, os gustó bastante. Así que, bueno, pensé que quizás sería una buena idea introducir un nuevo tipo de vídeos, de temáticas en este canal. Y eso es precisamente lo que voy a hacer hoy. Os voy a hablar de otro libro. Recordad que como este es un canal de psicología afirmativa gay, siempre los libros tendrán que ver algo con esta materia. Bien porque aborden temáticas homosexuales, bien porque hablen de referentes, bien porque nos expliquen de alguna manera más vivencial cómo abordar alguna de las problemáticas que podemos encontrarnos, tipo homofobia interiorizada, cosas así. Y por eso los libros serán, en ese sentido, bastante monotemáticos, pero igualmente maravillosos. ¿Y de cuál os voy a hablar hoy? Caballo azul de mi locura, de Ian Gibson, un libro donde aborda la biografía de Federico García Lorca. El autor es uno de los expertos, bueno, yo diría que es el experto mundial más importante en la biografía del poeta, de Federico García Lorca. Y en este libro, porque él ha escrito una biografía amplísima, con muchos volúmenes, que va mucho más allá del contenido de lo que se explica en este libro, que en este tomo, sin embargo, en este volumen, lo que aborda es la relación de la poesía de García Lorca con su homosexualidad. Está centrado en cómo el poeta fue viviendo su homosexualidad a lo largo de los años y cómo esa vivencia fue marcando cambios en la forma en que se expresaba a través de su obra lírica. La tesis fundamental del libro, que es muy interesante, es que Federico García Lorca había comenzado, pues como todos los hombres homosexuales de su época. Federico nació en 1898, ¿de acuerdo? Y vivió unos años políticamente muy intensos en España, a lo largo de toda su juventud. De hecho, fue un hombre que se implicó muchísimo en la causa política, fue bastante militante en la izquierda, en la parte republicana del arco ideológico. Y Federico fue un hombre que trabajó durante mucho tiempo su área homosexual. De hecho, una de las cosas que cuenta en este libro, yo no me voy a extender y no lo voy a contar todo para no haceros spoilers, porque es una auténtica maravilla que merece la pena que busquéis en bibliotecas y que os lo leáis. Aborda ese proceso que él hizo para aceptar su homosexualidad, librarse de su homofobia interiorizada y atreverse a hablar de la homosexualidad en su obra, tanto en la que tiene que ver con su producción poética como en sus obras de teatro. Lo que sucede es que cuando Federico vuelve de sus viajes por América, Nueva York, Cuba, y viene dispuesto a hablar de la homosexualidad públicamente y a convertirse incluso en un referente que hubiera sido probablemente de los más importantes en nuestra historia, estalla la guerra civil en España y lo fusilan la noche del 19 de agosto de 1936. Y sé bien eso porque esa noche también fusilaron a dos personas de mi familia en el mismo sitio en el que fusilaron a Lorca, porque, como sabréis, era de Granada y, bueno, mi familia viene de allí. Entonces eso es algo que siempre hemos tenido como muy presentes en la familia y siempre ha habido como una vinculación con aquel suceso. Pero centrémonos en la parte que nos interesa a nosotros, que es cómo Lorca en su obra poética supera su homofobia interiorizada, como os decía anteriormente, y empieza a ser mucho más asertivo en ese tema. Os voy a leer un pequeño parrafito, pero muy pequeñito, ¿de acuerdo? En la página 321 dice: García Carrillo, un conocido, un amigo de Lorca, conocía de cerca la apasionada y atormentada relación de Lorca con Emilio Aladrén. Y ya hemos incluido algunos datos al respecto proporcionados a Agustín Penón. Al volver a Granada, después de su estancia en Buenos Aires, Lorca le abrió de un libro escrito por el uruguayo Alberto Nin Frías. Publicado en 1933, se titulaba Homosexualismo creador. Y decía: «Tienes que leerlo, Pepe», le dijo, «porque, entre otras cosas, allí estoy yo». En el libro se cuentan anécdotas interesantes, como por ejemplo esta en la que hablaba de cómo él vivía su sexualidad de una forma un poco desaforada para la gente de su época. Cuenta una anécdota que decía que una vez un día, acompañado de su amigo íntimo William Layton, Penón preguntó a García Carrillo si Lorca se comportaba como un buen chico en sus visitas a Granada. «En absoluto», contestó Pepito. «Aquí no se comportaba como un buen chico, hacía lo que le daba la gana y de forma bastante enérgica también. Si veía a alguien que le gustaba en la calle, especialmente si era joven, sencillamente lo llamaba, le daba 50 pesetas y trataba de citarse con él.
Yo me avergonzaba y le decía, por Dios, Federico, no olvides que tú puedes irte tranquilamente a Madrid, pero que nosotros tenemos que quedarnos aquí en Granada. Su promiscuidad me resultaba a veces muy violenta y era muy apasionado. Luego le preguntan cuál es su tiempo preferido y dice que le gustaba mucho Los campesinos de la Vega. Es que los campesinos de la Vega de Granadina son interesantes. Aborda ese libro también su vida sentimental, que es realmente interesante, y toca sus historias con diferentes hombres, aunque si queréis profundizar en eso, hay otro libro también del mismo autor, este otro, Lorca Dalí, Un amor que no pudo ser, El amor que no pudo ser, donde describe las personalidades de los dos autores, el poeta y el pintor, que se conocieron en la residencia de estudiantes. El uno venía de Granada, Federico, y el otro venía de Cadaqués, de la provincia de Girona, de aquí de Cataluña. Y se enamoraron, pero Dalí sí que tenía una enormísima homofobia interiorizada, nunca aceptó su homosexualidad y aquello fue realmente muy difícil de llevar. Ya al final del libro hay una anécdota muy interesante que también creo que es bonita de leer. Cuando Ian Gibson cuenta que entrevistó a Salvador Dalí para el periódico El País y estuvo hablando con él acerca de unas cosas, otras, y cuenta en la página 302, esto es muy interesante. Una vez, decía, mirándome con acuosos ojos azul marino, Dalí empezó a hablar muy deprisa, en una mezcla casi ininteligible de castellano y catalán, que se hacía aún más difícil de entender por el febril tamborileo de la mano derecha en el brazo del sillón. Una vez acostumbrado el oído, me di cuenta, con la ayuda de su asistente, de que el pintor me estaba contando cuánto le había querido Federico García Lorca. El poeta había sentido por él un intenso amor físico, me dijo, nada de amor platónico. Dalí hubiera querido corresponderle, pero fue incapaz. A cambio, Lorca había hecho el amor en su presencia con la seductora Margarita Manso. Dalí recordó luego la obsesión del poeta con la muerte y aquellas célebres representaciones de su agonía en tierra y putrefacción en Granada. Esto es algo que se cuenta en el libro, que también tiene su curiosidad. A Gala apenas la mencionó. Se trataba de hablar de Lorca y nada más que de Lorca. No por otra razón me había convocado a la Torre Galatea. Me marché de su lado con el convencimiento de que Dalí percibía su amistad con el poeta como una de las experiencias fundamentales de su vida, si no la más fundamental. Unos días después publiqué la entrevista en El País. Se la leyeron al pintor. Dalí estimó que yo no había reflejado suficientemente la intensidad de su relación con Lorca y dictó una breve carta al diario para subrayar que aquella, lejos de una azucarada novela rosa, había sido en realidad todo lo contrario. Fue un amor erótico y trágico por el hecho de no poder compartirlo. Como os decía en el vídeo de los 7000 suscriptores, el que hice explicando, pues contestando vuestras preguntas, me interesan mucho las biografías porque creo que es una forma maravillosa de conocer el por qué las personas, sobre todo conocidas, actúan como actúan. Y si tenéis interés de verdad en conocer por qué la vida y la obra de estos artistas, sobre todo Federico García Lorca, que es al que está dedicado el primer libro, os recomiendo muchísimo que leáis este texto y que entendáis por qué sus versos dicen las cosas que dicen, sabiendo lo que estaban sintiendo en aquellos momentos. Y que disfrutéis mucho de la lectura, maricones. ¡Nos vemos!